Hola, hola de nuevo. Vamos a realizar el tema número 3, que son enlaces químicos. Así que a alistarse y empezar a trabajar. ¿Ok? A ver, ¿qué es un enlace químico? ¿No? ¿Cuál es la finalidad de un enlace químico? La finalidad de un enlace químico es netamente unir dos o más elementos eh, para, para generar eh, una mayor estabilidad sin gastar mucha energía, ya, y llegar a parecerse o a tener la estructura de un gas noble, ¿no? Que es tener 8 electrones en el último orbital. No se olviden que los gases nobles no van a ser nunca enlaces químicos, ya que tienen la estructura deseada, ¿no? Que son los 8 electrones en el último orbital. A ver, vamos repasando. Los enlaces químicos son las fuerzas que mantienen unidos a los átomos entre sí para formar moléculas o iones. Si esta fuerza es lo suficientemente grande, al formarse un enlace se desprende energía. Los átomos se unen pues porque así tienen una menor energía y mayor estabilidad que estando separados. O sea, gastan menos energía y son más estables. Y como les había comentado en un principio, el objetivo es tener o parecerse a la estructura de un gas noble, que es cumplir con la regla del octeto o tener 8 electrones en la última capa. Nosotros tenemos diferentes tipos de enlaces. El primero que vamos a estudiar es el enlace iónico. Ya cuando ocurre un enlace iónico, ¿no? Uno gana y el otro pierde, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que parecería, pero en sí, en un enlace iónico, sí o sí este elemento necesita deshacerse de un electrón, ya, para que se elimine ese último orbital y se quede con el penúltimo orbital, que ahora va a ser su último orbital. De esta manera va a cumplir la regla del octeto. Ahora, no te olvides que en orbitales, ¿no?, químicos, siempre el primer orbital tiene que tener 2 y los demás tienen que llegar a cumplirse 8. De esta manera se va a cumplir la regla del octeto. En el gráfico tú puedes ver acá que este elemento va a ceder un electrón, este lo va a recibir porque mira, tiene 7, necesita 1 para cumplir la regla del octeto. Este, al ceder un electrón, se elimina esta capa y su nueva capa va a tener 2 electrones y este en su última capa ahora va a tener 8 electrones, ¿no? Por eso en el enlace iónico uno cede, el otro recibe. Ahora, ¿cómo ocurre? Resulta de la atracción mutua de elementos de cargas opuestas con mucha diferencia de electronegatividad. Ya hemos estudiado la electronegatividad en el anterior capítulo, que es electronegatividad, la fuerza de atracción que existe entre dos núcleos de diferentes elementos, ¿no? En este caso, los elementos más electronegativos son la familia 7A, ¿no? Flúor, cloro, bromo, yodo, oxígeno, azufre, selenio, teluro. Esos son los elementos más electronegativos. Está el nitrógeno, ¿no? El fluoruro de nitrógeno. Con mucha diferencia de electronegatividad, esto genera que uno o más electrones son transferidos desde la capa externa de un elemento, capa de valencia, hacia la capa del otro elemento. En este caso, la capa de valencia ya sabemos que es una última capa y esos electrones son los que determinan la valencia del elemento. Sigamos, a ver, mira. Los metales pierden sus electrones de valencia para formar cationes. Esta pérdida de electrones se llama oxidación. Los no metales ganan electrones. Este proceso se llama reducción. Mira, acá, por ejemplo, si tú ves, ¿no? Aquí ya se está transfiriendo este electrón, ¿no? Acá ya tiene 2, aquí ya tiene 8, pero en su última capa tiene 1, pero está transfiriendo o está cediendo un electrón. Como pierde un electrón, se llama oxidación. Y este que está ganando un electrón se llama reducción. Y ahora en este último nivel de energía que antes había 7, ahora va a haber 8 electrones y de esa manera se da un enlace iónico. Uno gana, el otro pierde. Vamos con las características del enlace iónico, ¿no? Las propiedades características, ¿cuáles son? Son sólidos cristalinos, tanto punto de fusión y ebullición elevados. ¿Qué quiere decir? Que para cambiar de un estado de agregación, ¿no? Quiero convertirlo gaseoso o quiero convertirlo líquido, sí o sí necesito que sean elevados sus puntos de temperatura, ¿no?
ya sea para congelarlo o bueno, para derretirlo, en este caso para evaporarlo. Solubles en agua, que decir que se pueden disolver en agua. Conductores de electricidad, ¿no? Eh, Conductores de electricidad fundidos o en disolución. A ver, ¿cómo va esto? Conducen electricidad, fundidos o en disolución. Cuando están en estado líquido, sí son conductores de electricidad, pero cuando están en estado sólido no lo son. Un ejemplo, el cloruro de sodio, ¿no? Por ejemplo, tú metes un cable al cloruro de sodio netamente sólido, no va a pasar nada. Pero si tú tienes una disolución de cloruro de sodio con agua, ahí sí te va a pasar algo, ¿no? Ahí sí va a correr electricidad y pues peligroso. Por ejemplo, si tú tienes agua con azúcar, que es un enlace covalente, y agua con sal, que es un enlace iónico, ¿dónde va a correr electricidad? En el agua con sal, ¿no? En el enlace iónico. Y también son frágiles. Ok, sigamos, ¿no? Nos toca ver ahora el enlace covalente. Los enlaces covalentes comparten electrones con la misma finalidad del enlace iónico, que es llegar a cumplir la regla del octeto y parecerse a la estructura de un gas noble. Eh, un átomo puede completar su nivel de energía exterior compartiendo electrones con otro átomo. Ya dentro de los enlaces covalentes, ¿no? Aquí se forma la regla del octeto. Ya estamos en la regla del octeto, ¿no? A ver, el orbital, a ver, los enlaces covalentes, el par de electrones compartidos forma un orbital nuevo, ya llamado orbital molecular que envuelve al núcleo de ambos átomos, ¿no? Entonces acá está formando, mira, aquí si yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, estos van a empezar a ir por acá, van a ser 8, ¿no? Esto es igual. Yo tengo 6 rosaditos y con esos dos rojitos voy a tener otros 8 electrones. Forman un nuevo orbital al momento de hacer un enlace covalente. Tengo lo que es la regla del octeto, lo que estaba hablando hace rato, ¿no? Que ha sido propuesta por Lewis. No te olvides que la regla del octeto ha sido propuesta por Lewis. Te dice que un átomo diferente del hidrógeno tiende a formar enlaces hasta que se rodea de 8 electrones de valencia. Es decir, un enlace covalente cuando hay suficientes electrones para que cada átomo individualmente complete su regla del octeto. De igual manera, ¿no? El hidrógeno es el único que va a tener 2 electrones y ese sería su regla del octeto. Los demás elementos sí o sí se tienen que compartir electrones, ya sea mediante un simple, doble, triple enlace para llegar a cumplir la regla del octeto. Por ejemplo, es un enlace simple cuando comparte un electrón, enlace doble cuando comparte 2 electrones con su vecino y enlace triple cuando comparte 3 electrones con su vecino. En este caso, en mi regla de octeto yo tengo un ejemplo de enlace triple. Mira, cada elemento está compartiendo 3 electrones y se está formando 3 parejas de electrones. Para ello, Lewis planteó la simbología conocida como la estructura de Lewis, donde cada punto es un electrón. Aquí poner un electrón, ¿no? Y un par de electrones se simbolizaba con un par de puntos, ¿no? Un par de electrones, aquí está un par de electrones, aquí otro par de electrones, o con líneas, ¿no? Que también es válido la escritura así, ¿no? Ahorita está escrito mediante estructura de Lewis, pero mediante la regla del octeto voy a reemplazarlo con los orbitales. Simple enlace. Un simple enlace se caracteriza por compartir un solo electrón y forma una pareja de electrones y por lo general se da entre los mismos elementos. A ver, un ejemplo de molécula de flúor, yo tengo acá, ¿no? El flúor tiene 7 y 7, tienen que compartir sus electrones y están compartiendo un solo electrón cada elemento y de ahí nace el simple enlace. Tengo el doble enlace, no se forman enlaces múltiples, es decir, cuando dos átomos comparten con dos o más pares de electrones. Si dos átomos comparten dos pares de electrones, el enlace covalente se denomina doble enlace. Y aquí tengo el ejemplo del dióxido de carbono. Mira, el oxígeno tiene 6, ¿no? El carbono tiene 4, como que te puedes ver, y el oxígeno tiene 6. Para que ambos, ¿no? Los dos oxígenos y el carbono lleguen a cumplir la regla del octeto, tienen que cumplir cada elemento 2 electrones a ambos lados, ¿no? Por ejemplo, acá el oxígeno está compartiendo 2, el carbono 2. A la derecha el oxígeno 2, el carbono 2. Ahora, si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De igual manera para el otro oxígeno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora el carbono va a tener 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero
realizando doble enlaces con ambos oxígenos, ¿no? Y aquí está su estructura de Lewis final. Doble enlace con los oxígenos y de esa manera llega a cumplir, ¿no?, su regla de octeto mediante dobles enlaces. De igual manera para el triple enlace ocurre lo mismo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo que el nitrógeno tiene 5 electrones en su última capa, en ambos tiene 5 electrones, pero para que cumplan la regla del octeto tienen que compartir 3 electrones cada nitrógeno y forman una pareja, ¿no?, de 3 parejas de 2 electrones y forman un triple enlace. Si contamos para cada nitrógeno cumple con la regla del octeto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De igual manera para el nitrógeno a la derecha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí está su estructura de Lewis, ¿no?, con un triple enlace cumpliendo la regla del octeto. Enlace covalente polar. ¿Qué será el enlace covalente polar? Es cuando uno de ellos, no, a ver, los átomos del enlace covalente son de elementos diferentes. En este caso yo tengo el cloro y el hidrógeno. El cloro es el más electronegativo y el hidrógeno es el menos electronegativo. Ahora, el cloro tiene 7 electrones en su última capa y el hidrógeno 1. Ahora, los electrones del hidrógeno van a pasar más tiempo en el orbital del cloro. Por eso se dice que es un enlace covalente polar, ¿no? Porque uno de ellos tiende a atraer a los electrones compartidos con más fuerza y los electrones pasan más tiempo cerca de ese átomo. Ahí está la figurita, ¿no?, del ácido clorhídrico, donde el hidrógeno pareciera que estuviera netamente dentro del cloro, ¿no? Su electrón pasa más tiempo en lo que sería en el orbital del cloro. Los elementos covalentes no polares o apolares son cuando están equilibrados los átomos, ¿no?, los electrones, ¿no? Ninguno de los átomos atrae a los electrones compartido con más fuerza que el otro. Están casi a la misma fuerza, podría decirse, ¿no? Aquí tengo el ejemplo de flúor, tengo 7, aquí tengo 7, ¿no? Un simple enlace, pero están equilibrados. No hay una electronegatividad de por medio, por tanto no hay una mayor fuerza de atracción de un núcleo o átomo hacia el otro, ¿no? Tengo los enlaces metálicos, que es el otro tipo de enlace. Esto es lo que caracteriza a todos los metales, ¿no? Están unidos por, los átomos de los metales en estado sólido están unidos por medio del enlace metálico, ¿ya? Todos y cada uno de los átomos del metal comparten con todos los demás los electrones de la capa de valencia, última capa, formándose así una red tridimensional y compacta, cationes ordenados, ¿no? Cristal metálico. Entonces, es la característica de los metales, ¿no?, el enlace metálico. Dentro de sus propiedades tenemos, ¿no?, que sus temperaturas de fusión son elevadas por lo que son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, que es líquido, ¿no? Buenos conductores de calor y corriente eléctrica debido a la libertad de movimiento de los electrones por todo el metal. Ahora, en estos dos puntos, ¿qué quiere decir? Que para que se pueda fundir un metal lo tengo que elevar a una temperatura alta, ¿no? Por ejemplo, si una llave yo quiero derretirla, se tiene que elevar a una temperatura bastante alta. Ahora, si tú, agarras un cuchillo, un tenedor y pones a tu enchufe, obviamente te vas a electrocutar porque son conductores de electricidad, muy buenos conductores de electricidad. Por ejemplo, cuando tú cocinas y dejas tu cuchara en el sartén o en la olla durante mucho tiempo, te vas a quemar porque es metal y son conductores también del calor. Dúctiles, ¿qué quiere decir? Que cuando tú le elevas a una temperatura totalmente elevada, tú lo puedes modificar, ¿no? A placer, ¿no? O también hay que tener un resorte que lo puedes estirar también cuando está frío, ¿no? Se pueden trabajar para formar láminas finas, maleables, que se puede, como te estaba diciendo hace rato, se pueden modificar a nuestro gusto o antojo una vez que están en estado líquido y después secan y le dan la forma que nosotros teníamos. O los alambres, ¿no? Los alambres para doblar son totalmente dúctiles y maleables. No son frágiles porque son duros y son insolubles en agua. ¿Qué quiere decir? Que no puedes hacer una disolución con agua, ¿no? Se queda sólido y líquido totalmente separado. Tenemos las fuerzas intermoleculares. Ya, las fuerzas intermoleculares son fuerzas de atracción electromagnéticas que actúan entre moléculas o entre regiones ampliamente distantes de una macromolécula. Macromolécula es una molécula grandota, ¿no? Las fuerzas de interacción pueden ser más débiles que las intramoleculares, ¿ya?
Por ello se necesita menos energía para evaporar un líquido que para romper los enlaces de sus moléculas. Aquí yo tengo dos ejemplos, ¿no? Una fuerza intermolecular intensa del agua, que necesitas mucha energía para romper estos enlaces, o la que sería muy débil entre el hidrógeno gaseoso, ¿no? Que es gas, y por eso va a ser más fácil romper sus enlaces. Tenemos las fuerzas dipolo-dipolo, ya que son aquellas interacciones intermoleculares presentes en moléculas con momento dipolar permanentes. Es una de las fuerzas de Van der Waals, ¿no? Se refiere a dos polos, uno negativo y otro positivo. No te olvides que un ejemplo claro es el agua, que es un enlace covalente polar, ¿no? Pero representa netamente una fuerza dipolo-dipolo el agua. Aquí tú puedes ver mediante un puente de hidrógeno, el oxígeno es más electronegativo y está llamando al hidrógeno del otro agua, ¿no? Eso es una fuerza dipolo-dipolo que es entre polos y tiene que ver con una cantidad grande y pequeña. Ahora, la fuerza de dispersión, o también conocida como la fuerza de London, son atracciones entre moléculas debidas a dipolos temporales causados por el movimiento de los electrones. Aquí tú puedes ver una distribución desigual de electrones, pero mediante la atracción se están uniendo, ¿no? Actúan entre cualquier tipo de moléculas polares o apolares. En el caso de las moléculas no polares es la única fuerza que actúa entre ellos. Tenemos el enlace de hidrógeno, que es un tipo especial de interacción dipolo entre el átomo de hidrógeno con un enlace polar. Para esto nosotros tenemos acá elementos electronegativos, ¿no? Que serían el oxígeno, el flúor y el nitrógeno. A ver, aquí en el gráfico puedes ver cómo se está generando un enlace de hidrógeno, ¿no? Y más adelante van a formar puentes de hidrógeno, ¿no? Acá tienes el hidrógeno, se está uniendo mediante un enlace al agua y forma puentes de hidrógeno. Mira, a ver, aquí te dice un par de electrones no compartido en un ion o átomo electronegativo cercano, generalmente un átomo de flúor, oxígeno, nitrógeno, cada molécula. Entonces, con el oxígeno, flúor oxígeno, flúor y nitrógeno se dan más los enlaces de hidrógeno. Finalmente tenemos las otras interacciones como las interacciones hidrofóbicas, ¿no? Que se trata de separar del agua, ¿no? Una sustancia es hidrofóbica si no es miscible en agua. La hidrofobicidad ocurre cuando la molécula en cuestión no es capaz de interaccionar con las moléculas de agua ni por interacciones ion-dipolo ni mediante puentes de hidrógeno. En el gráfico tú puedes ver, ¿no? Que en un medio acuoso las moléculas hidrofóbicas se asocian para minimizar el número de moléculas de agua que pueden estar en contacto con ellas. Las moléculas hidrofóbicas obligan a las moléculas de agua en contacto con ellas a adquirir conformaciones más ordenadas que las presentes en el agua líquida pura. O sea, netamente no quiere interaccionar con el agua. Tenemos por último las interacciones electrostáticas, ¿no? O la fuerza eléctrica es la responsable de la atracción y repulsión entre objetos con carga eléctrica. Establece que dos cargas del mismo signo se repelen, mientras que dos cargas de signos diferentes o opuestos se atraigan. Acá tenemos el flúor con carga positiva que se repelen y con carga positiva con cargas diferentes que se atraen y con cargas iguales que se repelen o existe una repulsión. Es muy importante, ¿no? Que te vuelvo a repetir un buen resumen de esto para poder entender. En otro video netamente vamos a hacer lo que son los enlaces iónicos, covalentes, covalentes polares, covalentes no polares y cómo identificar un puente de hidrógeno, ¿no? Cómo armar un puente de hidrógeno. Y respecto a lo que son enlaces metálicos, pura teoría, ¿no? No hay ejercicios de enlaces. Ya eso sería lo que más haríamos en el siguiente video, netamente un ejercicios que vamos a desarrollar mediante un video. Espero les haya gustado el video, a estudiar con todo, nos vemos en el siguiente video.